Bien, vamos a ver depósitos y acumuladores. Depósitos y acumuladores, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de depósitos, nosotros hablamos del lugar donde se almacena el aire comprimido, ¿no? El lugar donde se almacena el aire comprimido. Ese es, esa es la definición de un depósito. Ahora, aquí hay un nuevo concepto y es acumulador intermedio, ¿no es cierto? Ese acumulador intermedio. La diferencia entre un depósito y un acumulador intermedio es el tamaño. El tamaño de un depósito, ¿no es cierto? Es la contención de todo el caudal necesario, la cantidad del aire necesaria para que el sistema trabaje, ¿no es cierto? Recién terminamos de ver lo que es cilindros neumáticos y nosotros entendemos de que mientras el cilindro es más rápido, necesitamos más cantidad de aire para que se mueva más rápido, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde se ve eso o dónde se calcula eso? Aquí en el tamaño de este. Mientras más caudal necesito yo, ¿no es cierto? En los cilindros, más grande tiene que ser el depósito, ¿no? Entonces, de hecho, una de las maneras de calcular, una de las maneras de calcular el tamaño del, del depósito, ¿no es cierto? Es viendo el consumo de aire de cada cilindro. Del cilindro nosotros podemos sacar el volumen y el caudal, ¿no es cierto? Entonces, como aquí nosotros vamos a manejar volumen, podríamos sumar todos los volúmenes de los cilindros, ¿no es cierto? Y ya tendríamos una idea de de qué tamaño debería ser, ¿no es cierto? O cuánto volumen debería tener nuestro depósito principal, ¿ya? Entonces, este depósito principal es un depósito de gran tamaño. Es un depósito de gran tamaño, contiene toda la cantidad de aire para que todo el sistema trabaje. Ahora, normalmente los depósitos, ¿no es cierto?, vienen con un manómetro, ¿no es cierto? Y también con esta partecita de aquí abajo. Esa partecita de aquí abajo es una llave de purga, ¿ya? Es una llave de purga que tienen los depósitos, una llave de purga. Eh, Ahora, los acumuladores intermedios, ¿no es cierto? Los acumuladores intermedios son depósitos de menos tamaño y se ubican cada cierta distancia, también cada ciertas conexiones o cada cierto número de actuadores. ¿Por qué? Porque la función de estos acumuladores intermedios, ¿no es cierto?, es bastante, es bastante llamativa o es bastante similar a a los capacitores eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar un poquito vamos a recordar un poquito de electrónica, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos un capacitor en un circuito eléctrico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el capacitor? El capacitor tiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga, ¿verdad? En el tiempo de carga absorbe voltaje, pero en el tiempo de descarga, ¿no es cierto? Cuando necesita el circuito, ¿qué es lo que hace? Entrega voltaje de manera que se comporta como una fuente de voltaje. Y esto ayuda a regular temas, por ejemplo, a regular temas a regular temas de suavizar gráficas, ¿no es cierto? De las caídas de voltaje. Cuando tengo caídas de voltaje muy precipitosas, ¿no es cierto? Y se me forman picos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el capacitor? Suaviza esas caídas de voltaje de manera que el voltaje se mantenga en un mismo nivel siempre, ¿no es cierto? Elimina picos, elimina, elimina suavizar los temas de voltaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una fuente, si en una fuente DC, ¿no es cierto? Donde tengo capacitores como correctores de voltaje, ¿no es cierto? DC.
¿qué es lo que hace el capacitor? Intenta nivelar o dejar el voltaje en un mismo nivel, ¿no es cierto? De manera que se comporte como una fuente de C. Ahora, estos acumuladores, ¿no es cierto? Miren lo que hacen. Tienen un tiempo de carga, ¿no es cierto? Y tienen un tiempo de descarga. Todos los acumuladores tienen un tiempo de carga y tienen un tiempo de descarga. Entonces, en el tiempo de carga absorben presión de aire y en el tiempo de descarga se comportan como una fuente de presión de aire, ¿no es cierto? Entonces, entregan aire. ¿Cuáles son las funciones específicas de estos acumuladores, ¿no es cierto? Estos acumuladores ayudan a que el motor o el compresor, ¿no es cierto?, no se prenda a cada rato. ¿Por qué? Porque en estos acumuladores, al tener presión de aire, ¿no es cierto?, suministran esta presión de aire a los actuadores y esto hace que los arranques del motor tengan más tiempo entre arranque y arranque, es decir, el tiempo entre arranque y arranque sea más grande, ¿no es cierto? ¿Qué ayuda esto? Ayuda, ustedes saben muy bien, arranques continuos de motor es más consumo de energía porque en los arranques tenemos picos de corrientes de hasta el 10, hasta el 8 y 10 veces más de la corriente nominal. Y también podemos tener, cuando hablamos de motores grandes, cargas inductivas, lo cual va a significar un factor de potencia bajo, ¿no? Entonces, el factor de potencia ya, bajo ya representa una falla, representa un rubro más que la empresa eléctrica nos cobra, ¿no? Entonces, el evitar arranques continuos del motor es muchísimo. Otra de las cosas entre el arranque continuo um, es que cuando el motor tiene continuos arranques, la vida útil del motor se reduce. Cuando el motor tiene menos arranques continuos, ¿no es cierto? O tiene más tiempo entre arranques, eh, cuando tiene más tiempo entre arranques, eh, el motor tiene mayor vida útil, ¿ya? Tiene mayor vida útil. El otro, la otra razón por la que tenemos los acumuladores intermedios, ¿no es cierto? Es porque nos ayudan a minimizar, digamos así, el efecto de fallas eléctricas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se va la luz y tenemos un proceso que si se para a la mitad, ¿no es cierto? Un proceso que si se para a la mitad, este proceso se daña, ¿no es cierto? No se puede parar a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hace el acumulador principal, el depósito principal y los acumuladores intermedios? Nos pueden ayudar o nos permiten terminar un proceso, ¿no es cierto? Porque tienen reserva de aire comprimido, entonces nos permiten terminar un proceso y parar en la producción en un momento adecuado, ¿no? En un momento adecuado. Puede ser que una falla eléctrica, por ejemplo, pare el proceso si se va la luz, ¿no es cierto? Si se va la energía, perdón, si se va la energía, se para el proceso y puede ser riesgoso, puede ser pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, el, el tener aire comprimido en depósitos y acumuladores intermedios nos ayudan a evitar las fallas eléctricas, ¿no? A minimizar el riesgo o pérdidas por fallas eléctricas. Compensan fluctuaciones de presión. Aquí es donde yo les decía que se comportan netos condensadores o capacitores, ¿no es cierto? Porque yo tengo, perdón que les... Entonces, yo tengo así un plano cartesiano, ¿no es cierto? Una gráfica, y aquí tengo tiempo y acá tengo presión, ¿no es cierto? Eh, yo siempre voy a intentar, o perdón, no siempre, no yo, perdón, el sistema siempre va a intentar mantenerse en 6 bares, ¿no es cierto? 6 bares. Es la presión nominal del sistema. Sin embargo, el sistema no siempre va a manejarse en 6 bares, ¿no es cierto? En el mundo real, la forma en la que se ve eso, ¿no es cierto? Es que
em, se prende el compresor y la presión comienza a subir, ¿no es cierto? Sube la presión y se mantiene ahí, ¿no es cierto? Se apaga el compresor. ¿Y qué es lo que pasa? Se prende, se enciende o se acciona un cilindro, se comienza a bajar la presión. Se acciona otro cilindro y se comienza a bajar la presión. Se acciona otro cilindro y se comienza a bajar la presión. Y hasta que llega a un punto donde se prende otra vez el compresor y comienza a subir. Y siempre va a estar así, ¿no? Va a estar así, va a estar así, va a estar así, va a estar así. Entonces, fluctuaciones así, ¿no es cierto? Donde tengo bajones de presión y subidas de presión cuando se enciende el compresor, ¿no es cierto? Van a hacer que nuestra gráfica de presión a lo largo del tiempo se vea de esta manera. Pero ¿qué es lo que hacen los acumuladores intermedios? Y de hecho el acumulador principal, pero ayudado por los acumuladores intermedios, lo que hacen es corregir esta gráfica, ¿no es cierto? Entonces, pueda que sea un poquito más lenta la carga, ¿no es cierto? Es decir, pueda que, porque tienen que cargarse todos los acumuladores, pero en cuanto se prenden, ¿no es cierto? La presión no cae mucho, se suaviza. Bueno, aquí se me fue muy arriba, pero se suaviza algo así, ¿no? Y, y no cae mucho, ¿no? Y acá otra vez. Bueno, a ver, perdón. Bueno, acá lo voy a hacer. Entonces se suaviza así, ¿no es cierto? No cae y se vuelve a suavizar así. Y aquí otra vez se prende el compresor y otra vez sube, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, miren, aquí, ¿no es cierto? Se prendió el compresor. Se prendió el compresor, se prendió el motor, ¿no es cierto? Acá se prendió el motor, se prendió el compresor. Acá se prendió el compresor, ¿verdad? Acá se prendió el compresor. Pero cuando yo ya metí acumuladores intermedios, solamente se va a prender aquí. Ya no hay arranques continuos. Miren, aquí tengo 3 arranques sin acumuladores intermedios. En cambio, acá tengo un solo arranque con acumuladores intermedios, ¿no? ¿Y qué más hice? Suavicé la curva de la presión, ¿no? Es decir, las fluctuaciones de presión, los cambios, los bajones y las subidas de presión, los compensé, se compensan con los acumuladores intermedios, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien, entonces, otra cosa que hacen los acumuladores intermedios, ¿no es cierto? Es, nos ayudan con estas de aquí, que son también, son purgas, ¿no? Son llaves de purga, ¿ya? Son llaves de purga. Eh, en su momento los acumuladores, de cierta manera, ¿no? Estas llaves de purga en su momento pueden ayudarnos a desfogar todo la cantidad de agua que se concentra en el aire, es decir, la humedad, ¿no? Nos ayudan. Pero no es esta la función de estas llaves de purga, la función no es desfogar la humedad, ¿no? De cierta manera ayudan, pero lo que realmente ayuda es esto de aquí, que son condensadores de condensación, ¿no? Perdón, colectores, no compensadores, son colectores de condensación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en paralelo a los acumuladores intermedios se ponen estas trampas de agua, ¿no es cierto? Que lo que hacen es en su interior, ¿no es cierto? En el interior, em, capturan las pequeñas gotas de agua, ¿no es cierto? Capturan las pequeñas gotas de agua aquí, ¿no es cierto? Y después estas gotas de agua ya se van formando en esta parte ya un líquido, ¿no? Al inicio es humedad en el aire, pero estas trampas o estos colectores de condensación, en este punto, en la parte más baja, ¿no es cierto? Se forma ya pequeñas cantidades ya de agua, ¿no? Entonces, cuando yo abro la llave de purga, lo que va a salir es aire y agua, ¿no es cierto? Aire y agua. Entonces,
esto es lo que me permite los acumuladores intermedios, conectar en paralelo, ¿no es cierto? Las llaves de purga, los colectores de condensación con sus llaves de purga, ¿para qué? Para desfogar el agua que hay en el aire. Ahora, el agua que hay en el aire comprimido es sumamente dañina, ¿no? El agua son burbujitas, ¿no es cierto? Burbujas de agua, son gotitas de agua que lo que hacen es en todo punto, ¿no es cierto? Al igual que el aceite, en todo punto lo que hacen es chocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aire viene y choca con las esquinas, choca aquí, ¿no es cierto? Choca acá, choca acá, choca acá, choca, ¿no es cierto? Cuando va un actuador también choca. Y ese golpe continuo, ¿no es cierto? Porque van a chocar casi siempre en el mismo lugar, va desgastando, ¿no? Va desgastando tuberías, va desgastando actuadores, va provocando un desgaste. Ya ese choque continuo provoca un desgaste. También provoca corrosión, ¿no es cierto? Hace que el aceite pierda, el aceite pierda la capacidad de lubricación, ¿no es cierto? Entonces el agua es muy dañina, ¿no? El agua es muy dañina dentro de los sistemas neumáticos. Por eso es que es importante colocar colectores de condensación. Ahora, ¿qué es recomendable? Es recomendable, ¿no es cierto?, colocar acumuladores intermedios cada cierta distancia. ¿Para qué? Para compensar las fluctuaciones y para proteger el motor, ¿ya? Para eso es recomendable. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos dentro del depósito principal? ¿Cómo nosotros calculamos cuál es el valor? ¿No es cierto? Sabiendo cuál es el caudal de todo cuál es el caudal de todo el sistema, ¿no? Si nosotros conocemos el caudal de todo el sistema, que es muy fácil de conocerlo porque sumamos el caudal de todos los cilindros, ¿no es cierto? Eh, nosotros solo aplicamos esta fórmula de aquí, ¿ya? Que es volumen, una constante K, ¿no es cierto? Y el caudal de todo, bueno, en este caso viene a ser del compresor, ¿no? El caudal del compresor, pero ese caudal tiene que ir acorde a a los cilindros que vayamos a poner, ¿no? En fin, esa es una de las maneras en que nosotros podemos calcular. Esta constante K, ¿no es cierto? Esta constante K que se ve aquí, eh, el autor nos dice que puede valer entre 0,2 y 0,4, ¿no? Y esto va a depender de, por ejemplo, cuál es el escalamiento que nosotros tenemos a futuro de la fábrica o del lugar, sí, de la fábrica, de la industria, ¿no? Si es que la industria tiende a crecer y a conectar más cilindros o más actuadores, nosotros vamos a colocar la máxima 0,4 y si es que no tiende a crecer, solo 0,2, ¿no? Otra de las maneras de calcular cuánto es el volumen del cilindro, perdón, del acumulador, del depósito principal, es sumar todos los volúmenes, ¿no es cierto?, de los cilindros que vamos a utilizar. Y obviamente eso multiplicarlo por un eh, 20%, ¿no es cierto?, de error, ¿no es cierto?, o de crecimiento, o factor de crecimiento del 20 al 40% el factor de crecimiento y eso sería, en base a eso nosotros tenemos el volumen del depósito principal y también podríamos calcular cuál es el tipo de, em, de compresor que nosotros necesitamos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta tal vez hasta ahí? ¿Está todo entendido? ¿Sí? Ya, hay una forma, hay una red de distribución bastante, digamos así, bastante recomendada, ¿no es cierto? Y es esta red de aquí, ¿no es cierto? Es una red tipo anillo, es una red de tuberías tipo anillo, donde lo que hacemos es colocar un cuadrado alrededor, ¿no es cierto? O un rectángulo alrededor, ¿no es cierto? Y a esto le llamamos red principal.
En cada esquina de este rectángulo colocamos un acumulador intermedio, ¿no es cierto? Acumuladores intermedios con su debido purgador, ¿no es cierto? Su debida llave de purgadora. Y aquí colocamos la red principal, ¿no es cierto? En esta colocamos la red principal, que ya les voy a explicar, ¿no es cierto? Esta red principal. ¿Cuándo es conveniente utilizar esto? Casi siempre, y sobre todo cuando nuestro lugar de trabajo, ¿no es cierto?, tiene una forma cuadrada, es conveniente utilizar esto. Ahora, algo que siempre les he dicho a lo largo de este curso es que la presión es similar la presión es similar al voltaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos voltaje, el voltaje en paralelo se mantiene. Si nosotros conectamos estos acumuladores de esta manera, estamos conectando los acumuladores de manera en paralelo, ¿no es cierto? De manera que en estos puntos donde se conecta la red, esta red de aquí, ¿no es cierto? Esta red secundaria, en estos puntos donde se conecta la red secundaria, se va a mantener la misma presión, ¿ya? Estos acumuladores van a intentar mantener la misma presión. Entonces, ¿qué más? Esta red principal, ¿no es cierto?, tiene que tener una caída, una pendiente del 1 al 3% de pendiente, ¿no? Del 1 al 3%, es decir, una pequeña inclinación hacia abajo. Recuerden que nosotros tenemos aquí el depósito, entonces se inclina levemente a caer, ¿no? A caer. ¿Para qué es esto que se incline a caer? Es que el aire no tenga que vencer la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? En su conducción. Hablamos de que esa red principal, ¿no es cierto? Puede ser muy grande, puede ser, por ejemplo, de unos 10, 20 metros, ¿no es cierto?, por lado. Entonces, al ser 10 metros, 15 o 20 metros por lado, ¿no es cierto?, de acuerdo al tamaño de la industria o de la fábrica donde nosotros vayamos a diseñar esto, si nosotros no tomamos en cuenta que tenga una caída, posiblemente el aire tenga que vencer la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Posiblemente el aire tenga que vencer la fuerza de gravedad y va a hacer que, ah, eso va a hacer que perdamos, perdamos presión, perdamos fuerza, tengamos muchas pérdidas solamente en esta red de distribución principal, ¿ya? Ahora, ¿dónde más tenemos acumuladores intermedios? Tenemos aquí, ¿no? Así tal cual como se ve, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en este punto, tenemos una conexión, ¿no es cierto? De una conducción secundaria, una red secundaria, y en esta red secundaria tenemos el colector de condensación en paralelo a un acumulador intermedio. Y de ese acumulador intermedio salen las conexiones a las válvulas distribuidoras y a los actuadores, ¿no es cierto? Entonces, qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que la presión se mantenga, ¿no es cierto? Se mantenga a través de estos acumuladores, a través de este acumulador se mantenga la presión, ¿no es cierto? Y que cuando se accione un cilindro, ¿no es cierto?, no haya mucha fluctuación, ¿no es cierto? Si se acciona este cilindro y en secuencia se acciona este cilindro, ¿no es cierto?, este acumulador compense el accionamiento de este cilindro para que este cilindro de acá tenga los mismos 6 bares, ¿ya? Tenga los mismos 6 bares. Entonces, esta es la recomendación. Ahora, ¿cómo yo sé, cómo yo sé, cómo yo sé que, que esto está bien conectado, ¿no? Todas las conexiones, la principal, las conexiones secundarias, ¿no es cierto? Todas las conexiones, los conectores a los dispositivos neumáticos, eh, todos estos conectores tienen que tener, el aire no tiene que tener una velocidad entre el 6 y 10 metros por segundo. No puede tener más velocidad de esto, ni puede tener menos velocidad de esto. Menos velocidad implicaría
pérdida y más velocidad también implicaría pérdida, ¿no? Entonces debemos procurar que el aire esté entre un 7, 8, no debemos llegar a los 10 metros por segundo, ni tampoco bajarnos menos de 6, ¿no es cierto? Um, Porque esto se considera que es pérdida, ¿no? Se considera que es pérdida. ¿Qué pasa si tengo, qué pasa si tengo tuberías muy pequeñas? ¿Qué pasa si tengo tuberías muy delgadas, ¿no es cierto? Como les decía, el aire va a tener más rozamiento, se va a producir ya una reducción de caudal, ¿no es cierto? Va a tener fricción con la tubería va a tender a calentarse, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es pérdidas. El calentamiento por fricción es pérdida de energía, ¿no es cierto? Todo se considera pérdida, ¿ya? Entonces, recuerden, lo normal, ¿no es cierto? Es que la velocidad del aire en toda conducción, ya sea conducción principal o conducción secundaria, sea entre 6 y 10 metros por segundo, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa importante son las uniones, ¿no? Estas uniones de aquí, uniones de aquí, uniones de aquí, uniones de aquí. Todas estas uniones, ¿no es cierto? Son pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos intentar? Intentar que haya lo menos posible de uniones, ¿no? Otra cosa que significan pérdidas son todo tipo de estrangulación, como por ejemplo codos, reducciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una reducción en esta tubería principal, ¿no es cierto? Y en esta conducción secundaria. Esta tubería principal va a ser mucho más gruesa, ¿no es cierto? Esta tubería secundaria va a ser un poco más delgada porque no necesita mucho, digamos que el caudal que necesita aquí es menos, ¿no es cierto?, que en la principal. Entonces, todas esas estrangulaciones, todas esas reducciones, ¿no es cierto?, también se consideran, eh, se consideran se consideran pérdidas, ¿no? Se consideran pérdidas. Eh, las caídas de presión en toda la red, ¿no es cierto? Hasta los dispositivos de consumo, es decir, desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Las caídas de presión desde que sale del depósito hasta las tomas para dispositivos neumáticos, ¿no es cierto? Todo tipo de estrangulación, todo tipo de estrangulación eh, significan pérdidas, ¿no? Significan pérdidas. Entonces, por ejemplo, codos, ¿no es cierto? Que sean muy cerrados significan pérdidas. Por eso es que ustedes ven aquí cómo son los codos. No son codos que se cierran al 90%, sino son codos que tienen como su figura, ¿no es cierto? Un poco circular eh, para que no represente una pérdida, ¿no? Entonces, eh, qué es lo que a nosotros nos interesa? Lo que a nosotros nos interesa es estimar la sección de tubería, ¿no es cierto? De estimar la sección de tubería. Es decir, ustedes pueden tener una fábrica muy grande y ustedes pueden conectar muchos actuadores al mismo tiempo de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, voy a utilizar un cilindro de doble efecto para un caudal bien grande, ¿no es cierto? Entonces, el diámetro va a ser de 20 centímetros, por ejemplo. Entonces, va a ser súper grande. Ya tienen un caudal ahí bastante grande, ¿no es cierto? Un volumen bastante grande. Después pueden decir, y necesito otro cilindro, por ejemplo, de simple efecto, con un diámetro de 10 centímetros, pero que tenga una velocidad de salida de, por ejemplo, de 2 metros por segundo. Bastante rápido, ¿no? Bastante rápido. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa mucho caudal, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a todas esas consideraciones que yo voy a instalar aquí, ¿no es cierto? De acuerdo a las consideraciones de los cilindros o de los motores también, que después ya veremos,
pero en este caso cilindros que yo vaya a instalar, de acuerdo a todo eso, yo voy a ir conectando dispositivos, y de acuerdo a los dispositivos que conecte, yo voy a tener un caudal aquí, ¿no es cierto? Y este caudal tiene que pasar por aquí libremente. Si el caudal tiene una velocidad muy alta, significa que está estrangulado. Es decir, significa, si el caudal tiene es muy alto, pero tiene una sección muy pequeña, ¿no es cierto? Es decir, que la velocidad va a aumentar. Y si el caudal es normal, pero la tubería es demasiado grande, es decir, va a ir más relajado, va a ir más lento, ¿no es cierto? Y en cualquiera de los dos casos, si es que va muy rápido y supera los 10 metros por segundo, ¿no es cierto? Significan pérdidas. Y si es que va muy lento y resta los 6 metros por segundo, significan pérdidas también. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Calcular el diámetro correcto de esta tubería, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no hayan pérdidas en la distribución de aire comprimido. Ahora, ¿cuánto es lo, lo normal? ¿Cuánto es la caída de presión normal, ¿no es cierto, señor Vélez? ¿Cuánto es la caída de presión normal desde el depósito, ¿no es cierto?, hasta el dispositivo? Señor Daniel Vélez. La caída de presión, la caída de presión normal entre el depósito y el dispositivo. Sí, sí, podemos encender el micrófono. Sí, ingeniero, sí puedo. Ya vamos. ¿Cuánto es la caída desde que sale aquí del depósito principal hasta la toma del dispositivo? ¿Cuánto es la caída permitido, ¿no es cierto?, de presión en toda la conducción? ¿No? No, ingeniero. Señor Casanova. ¿No? Del 1 al 3%. No. Señorita Ponce. Ponce de la Cruz, Sandra Mariela. Y aquí estoy. Ya, ¿cuánto es lo permitido? La caída de presión permitida desde este punto hasta la toma de dispositivos. En porcentaje, Inge, Porcentaje. de- pienso que de 0,5% tal vez. Casi, ¿no? Es del 5%. La caída permitida desde este punto hasta este punto de acá, ¿no es cierto? Hasta que se conecta cada dispositivo es del 5%, ¿no? Es del 5%. Entonces, es decir, señor Cuji, si el depósito me entrega 6 bares, ¿cuánto es lo mínimo que debe llegar acá? El 5 puede ser 5.5, No. 5.8. ¿Cuánto si es que si es que yo digo, a ver, tengo una pérdida del 5%, ¿no es cierto? Y estoy en el límite, 5% es el límite. Entonces, si aquí tengo 6, ¿cuánto llega acá? Si perdí 5%. 5.9, calculándole. No. ¿Alguien sabe? Inge, la diferencia, ¿Ya? ¿Cuánto es? 1%. No. A ver, vamos a ver.
Si yo tengo aquí el 6%, 6 bares, ¿no? Si tengo aquí 6 bares. Si tengo aquí 6 bares, ¿no es cierto? Y tengo en pérdidas, ¿no es cierto? En pérdidas tengo el 5%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 5% de 6? Ah, a ver, ¿cuánto es el 5% de 6 bares? ¿Cuánto es el 5% de 6 bares? Señor Machado. ¿El 5% de 6 bares cuánto es? 5 por 6, ¿cuánto es? 30. 30, entonces sería 0.3 bares. Esa es la pérdida. Si pierdo 0.6 bares, ¿cuánto llega acá? ¿Cuánto es la presión de trabajo aquí? Si es que pierdo 0.30 y tengo 6 bares, ¿cuánto es la presión de trabajo acá? Señor Cuji. 5.66. ¿De dónde sacó 5.66? 6 menos 0.30, ¿cuánto es? ¿Cómo le dijo la pregunta? No era de los 6 bares, Y en pérdidas 6 tengo 0.30. Y aquí el 6 tengo 0.6 menos 0.30, ¿cuánto es? 5.7 bares, ¿no? Eso es lo que me llega. allá. O sea, lo mínimo que tiene que llegarme teniendo una entrada de 6 bares es 5.7 bares, ¿ya? Eso es lo mínimo que tiene que llegar, ¿ya? Bien, lo mínimo que tiene que llegar. Ahora, O sea que si tenemos una pérdida del 7%, entonces ya estaríamos de más, ya no está estaría en la regla, porque si el límite es 5, entonces ya no tendríamos por qué. correcto. Está mal diseñado. Si hay pérdidas mayores al 5%, está mal diseñado, ¿ya? Está mal diseñado. Ya. Señor Jinson Ilves, Ingeniero, buenas tardes. ¿cuál sería la razón por la que nosotros tenemos pérdidas más de 5%? Una de las razones. Usted dijo que teníamos que inclinarla. ¿Qué qué? O sea, cuando tenemos que dibujar, teníamos que inclinar, ¿no dijo? Ya, una razón puede ser que no tenga una pendiente, ¿no es cierto? Es decir, que no tenga como una bajada. Muy bien. Señor Calderón, ¿cuál sería otra razón por la que tuviéramos pérdidas? De pronto cuando está estrangulado los purgadores, algo así. Muy bien, cuando tenemos muchas estrangulaciones, no los pulgadores, sino muchas estrangulaciones, como por ejemplo codos, ¿no es cierto?, muy cerrados, reducciones, ¿no es cierto? Señor Machado, ¿cuál sería otra razón cuál sería otra razón de que tuviéramos pérdidas? No se me ocurre, ingeniero. Señor, a ver, vamos a ver, señor Casanova, ¿cuál sería otra razón por la que tuviéramos pérdidas? ¿No está Casanova? Sí, allá. ¿Cuál sería otra razón por la que tuviéramos pérdidas? Mayores al 5%. Cuando usted decía que cuando las cañerías estaban dobladas. Ya dijimos eso, ¿no? Muchas estrangulaciones, codos, ya dijimos eso. ¿Cuál otra razón? Que no es en paralelo. No. Puede ser fugas de las tuberías. Fugas, consideremos que no hay fugas, consideremos que es perfecto, ¿no? La fuga es un error, la fuga es un error, pero consideremos que ese error no existe, ¿no? ¿Cuál sería la razón por la que nosotros tenemos pérdidas? Señorita Ponce.
Otra razón por la que tuviéramos pérdidas. Lo acabo de decir, ¿no? Por la caída de presión entre el dispositivo, depósito y dispositivos, creo que algo así era. No. Esa es la razón. ¿Por qué tendríamos pérdidas entre el depósito y dispositivo mayores a 5%? ¿Cuál sería otra razón? Han dicho cosas muy buenas, han dicho como estrangulaciones, codos cerrados, ¿no es cierto? Reducciones, ¿qué más han dicho? Han dicho, ¿qué más dijeron? Ajá. Por el diámetro de las tuberías. Muy bien, por el diámetro, ¿no es cierto? Esa es la razón. Y Dice es mal dimensionamiento del... exactamente. ¿Y cómo sé que está mal dimensionado? Señor Calderón, ¿cómo sé que está mal dimensionado? Perdón, no lo escuché. Estaba ¿Cómo sé que está mal distraído. dimensionada las tuberías? Mal dimensionadas, de pronto, qué sé yo, no son la medida correspondiente o está en... Pero ¿cómo sé que no es la medida correspondiente? Lo acabo de decir, ¿no? de- A ver, señor Ilves, ¿cómo sé que no es la tubería que está mal dimensionada? ¿Cómo sé que la tubería está mal dimensionada? La presión que sí es más de 6 bares. No, no. Cálculos dije que se realizan al momento de realizar la red de distribución. ¿El cálculo? No hemos hecho ningún cálculo todavía, ¿no? ¿Cómo sé que está mal dimensionada la tubería? A ver, señor Casanova. Mucho ojo que estoy calificando sus respuestas, ¿no? A ver, señor Casanova, ¿cómo sé que la tubería está mal dimensionada? Cuando no presenta la presión correspondiente, tampoco. ¿No? Acabo de decir, me maté diciéndole, le repetí como unas 3 veces. El por favor. fallo en el diseño, no, error en el diseño de... No, miren, el diseño que nos recomienda el autor es bastante simple. Es así, ¿no es cierto? Si yo tengo una fábrica que es rectangular, cuadrada, ¿no es cierto? El autor nos dice, miren, pongan así, evítense todo, ¿no es cierto? Ponen 4 acumuladores, uno en cada esquina, ¿no es cierto? Eso hace que no haya pérdidas en este punto, que tenga una pendiente, ¿no es cierto? Tiene una pendiente, no lucha contra la gravedad, ¿no es cierto? Sino que se ayuda con la gravedad, es decir, la gravedad hace su trabajo, ¿no es cierto? Que no haya estrangulaciones, que no haya codos muy cerrados, que no haya reducciones, que no haya racores, se llaman las uniones, ¿no es cierto? Estos puntos donde se unen dos tuberías se llaman racores, que no haya muchos racores, ¿no es cierto? Esta es otra, pero ¿cómo yo sé que que mi tubería está bien dimensionada o mal dimensionada? La última persona a la que voy a preguntar, a ver, cualquiera, a ver, dígame, ¿cómo yo sé que la tubería está o bien dimensionada o mal dimensionada? ¿Nadie? ¿Alguien quiere salvar el semestre con una pregunta? Les acabé de decir, ¿cuál es la velocidad que debe tener el aire en una tubería para que no haya pérdidas? ¿Cuál es el rango de velocidad que debe tener el aire en la tubería para que no haya pérdidas? ¿Entre qué rango de debe? 6 a 10 metros cúbicos. Metros cúbicos está bien, pero metros cúbicos no es Metros por segundo. metros por segundo. De 6 a 10 metros. Si tiene menos, está mal dimensionada y va a haber pérdidas. Si tiene más de 10, va a estar mal dimensionada y va a haber pérdidas. ¿Ya? Mucho ojo. Ahora, rápidamente, en 10 minutos que nos queda, vamos a ver, ¿qué consideramos para estimar la sección de una tubería? Consideramos el caudal que circula,
las pérdidas de presión de trabajo son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Las pérdidas de presión son por presiones, por la conducción de la presión, y la presión de trabajo es cuando un cilindro se acciona, ¿no? Las pérdidas de presión de trabajo siempre van a haber. Un cilindro se acciona y la gráfica de la presión baja, ¿no? Siempre va a pasar eso. Estrangulaciones, ¿no es cierto? Que son reducciones, codos y la longitud de la tubería. Recuerden, 5 cosas que nosotros vamos a necesitar para estimar la tubería. Ahora, miren. Vamos a leer. Supóngase que en una instalación donde se prevé un consumo de 25 metros por minuto. Esto ya lo tengo que saber, ¿no es cierto? Esto ya lo tengo que saber. ¿De dónde saco esto? Metros por minuto. Ya saco porque sé cuánto suma el caudal de cada cilindro. Y eso es sumatorio, eso es acumulativo. Entonces, este cilindro suma, por ejemplo, 1 metro por minuto, este cilindro suma 2 metros por minuto. Entonces, yo ya sé cuánto consume cada caudal, los sumo todos y yo digo, ya sé cuánto va a consumir el caudal de toda la instalación, 25 metros por minuto, contando con los incrementos futuros, ¿no es cierto? Es decir, multiplicando desde el 20% o desde el 10% hasta el 40%, ¿no es cierto? Por un factor de crecimiento. La longitud de la red es de 300 metros. ¿Qué quiere decir la longitud de la red de 300 metros? Que posiblemente este tenga, 10 y 10 metros, ¿no es cierto? 10 metros aquí, 10 metros acá, 5 metros aquí, 5 metros acá. Entonces, ¿qué suma? 10, 20, 25, 30 metros. 30 metros, bueno, 100, 100 y acá, ¿no? Entonces, suma todas las tuberías que haya, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, aquí me dice que toda la longitud de la red es 300 metros, ¿no es cierto? Toda la longitud. Se necesita para la instalación de 5 racores. Los racores son las uniones, en este caso son racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre y 5 reductores, ¿ya? Se admitirán pérdidas de presión de 0.2 bares y la presión de servicio será 6 bares. Pregunta, 0.2 bares está dentro del límite. ¿Sí o no? Sí, A ¿no? ver, sí, sí está. Sí Ya. está, sí. Porque lo máximo era 0.3, lo máximo que podía perder. Entonces 0.2 está bien. Ya, listo. Con esto vamos a ir a esta tablita de aquí, que es un pequeño mapa, ¿no? Entonces miren lo que vamos a hacer. Dice 25 metros cúbicos por minuto. Entonces venimos acá. Perdón, primero vamos a coger los 300 metros de tubería. Son 300 metros, entonces venimos acá y ponemos 300 metros. Esto está en una escala logarítmica, entonces aquí viene 100, ¿no es cierto? 150, 200, 300, 400, 500. Aquí está 300. Entonces, en este punto vamos a marcar, ¿no? En este punto vamos a marcar. En este punto vamos a marcar la tubería. Aquí marcamos la tubería, ¿ya? ¿Listo? Ahí están los 300 metros. Aquí están los 300 metros. ¿Ya? Ahí están los 300 metros. De ahí me dice, el caudal debe estar en metros cúbicos por hora. ¿No es cierto? Voy a ver el caudal. Y el caudal, ¿no es cierto? En este caso me da en metros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Entonces transformo, ¿cuánto, por favor? Transformen 25 metros cúbicos por minuto. Transformen a metros cúbicos por hora. ¿Cuánto me da? ¿Alguien está haciendo? Señor Machado, ¿cuánto sale? ¿Cuánto dijo Inge? 25 metros cúbicos por minuto a metros cúbicos por hora. ¿1500? Muy bien, 1500. 1500, ¿ya?
1500. Entonces, con ese valor de 1500, vuelvo acá, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hago? Miren, aquí está una rayita, no se ve porque está rayada, pero aquí están los 1500, ¿ya? 1500. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trazo una línea hasta encontrar este punto de aquí. Es decir, esta línea de aquí, ¿no es cierto? Corta esta recta de acá y encuentro este punto de aquí, ¿ya? Nada más. Ahora miren, la caída de presión en bares ya me da el dato, dice que voy a permitir solo un 0.2%, lo cual está bien, ¿no es cierto? Y la presión es 6 bares, ¿no es cierto? Igual trazo una línea hasta encontrar este punto de aquí, ¿ya? Ahora, una vez que ya encontré este punto y este punto, ¿no es cierto? Vengo y uno de estos dos puntos para encontrar este punto de aquí, ¿ya? Este punto de aquí me dice que el diámetro debe ser 100. El diámetro debe ser 100. ¿100 qué? 100 milímetros en de diámetro interior, ¿no? Interno. Debe ser 100 milímetros de la tubería. Es decir, debe tener más o menos 10 centímetros, no más o menos, debe tener 10 centímetros de diámetro, es decir, una tubería bastante grande, ¿no? Para que no haya pérdidas, para que no haya pérdidas superiores a 0.2 bares en la conducción, mucho ojo en la conducción. Ahora, sigamos leyendo, porque está interesante. Dice que se necesitan, miren, 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre, 5 reductores y que no se admitirán pérdidas de presión mayores a 0.2 bares, ¿no es cierto? Y la la presión de trabajo será 6 bares. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 7 racores acodados, con estos 4 racores en T, con estas 2 válvulas de cierre? ¿Qué hacemos con esto? Muy fácil, miren. Venimos aquí, ¿no es cierto? Y decimos, ¿cuánto es el diámetro de nuestra tubería? 100 bares. Digo, 100 milímetros, ¿no es cierto? 100 es el diámetro. Entonces, miren, las válvulas de cierre dice que tienen un valor de 15. El racor acodado tiene un valor de 6. Todos estos valores comienzo a tomarlos en cuenta, ¿ya? Los tomo en cuenta, esos valores. Entonces, miren lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que dice que tengo 7 racores acodados. Entonces, los racores acodados de 100 milímetros tienen un valor, miren, aquí está, racores acodados tienen un valor de 6. Entonces, multiplico 7 racores acodados por 6 y me sale 42. De ahí, 4 racores en T, los racores en T tienen un valor de 11, entonces multiplico 4 por 11, ¿no es cierto? 2 válvulas de cierre, las válvulas de cierre tienen un valor de 15, 5 reductores tienen un valor de 2.5 y todo eso sumo, ¿no es cierto? Y me da un valor de 128.5. ¿De dónde salen todos estos valores de aquí? Salen de esta tablita de aquí, ¿ya? De esta tablita de aquí. Con ese valor de 128, ¿no es cierto? Que saqué, sumo a los 300 que ya tenía y me da un valor de 428.5. Con ese valor de 428, vengo acá otra vez y digo, a ver, aquí es 300, aquí es 400, aquí es más o menos, pongámosle otro color. Pongámosle otro colorcito, un color amarillo. Como el mejor equipo del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, a ver, entonces tengo ese nuevo punto de aquí, que es 428. Mantengo ese punto de acá, no cambia, pero encuentro un nuevo punto, ¿no es cierto? Este punto de acá tampoco cambia, pero este nuevo punto con este nuevo punto de acá sí va a cambiar. Mire, ¿no es cierto? Y me da un nuevo valor. Entonces, ¿qué es lo que me recomiendan? Por lo que yo tengo, por los racores en T, por los racores acodados, por las estrangulaciones, por todo lo que yo tengo, ¿no es cierto? Me dicen, no pongas una tubería de 100 milímetros, ponga una tubería superior a 100 milímetros. ¿Cuánto superior? Miren, aquí es 125, ¿no es cierto? Porque este es 100, 125. Más o menos una tubería con 10 centímetros más, 110, 115, ¿no es cierto? De valor. Entonces, ¿cuánto es el diámetro de mi tubería para que no haya pérdidas mayores a 0.2 y para que todo funcione normal? Yo pondría de 110 milímetros a 115 milímetros.
¿Ya? ¿De dónde saqué esto? De esta tablita de aquí. ¿Listo? Así es como calculamos la tubería. Y es sumamente importante calcular la tubería porque a la final va a depender de un buen cálculo para que no haya pérdidas. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Esa parte donde usted saca la presión de trabajo en bar, ¿cómo le calculan? ¿Puede repetir esa partida? La presión de trabajo en bar es un dato, ¿no? Miren aquí, la presión de trabajo en bares es un dato, 6 bares. Y la presión de las pérdidas también es un dato. Bien, entonces, así es como vamos a calcular.